Hola a todos, en este vídeo quería informaros acerca de los cambios que se avecinan en la marca y esto puede influenciar mucho sobre todo en el modelo Bigster y en el modelo resultante de ese Bigster o en el Duster de futura generación. Más que nada porque, como bien sabéis, Alejandro Mesonero Romanós, como ya dije en un par de vídeos anteriores, pues deja la marca, se vaya de Dacia, que recordar que se lo trajo Luca de Meo de la propia SEAT. Y es ahí donde veréis la influencia, por ejemplo, del modelo Bigster, de ese prototipo, que se parece bastante, por ejemplo, al Seat Tarraco. Tiene unas grandes similitudes y es seguramente por el tipo de diseñador y el jefe de diseño que fue trabajando en ello. Pues bien, lo dicho, Alejandro Mesonero Romanós deja la marca, se va a Alfa Romeo, es oficial, aunque había rumores desde hace tiempo. Y el que viene en sustituto ya, pues se ha dicho por la propia marca Dacia, es Miles Nürberger. Este es un diseñador que viene de Aston Martin, decir que entre sus logros recientes pues estaría ese Aston Martin DBX, es el primer sub que se fabricó a través de la marca de Aston Martin. Y ha trabajado también en muchísimos otros tipos de liderado, incluso otros tipos de proyectos importantes de la marca como el One 77, pues igualmente también ha trabajado en ello. También anterior a lo que es Aston Martin, el diseñador, lo recordaréis seguramente por el modelo del Citroën C3 Picasso. Ese modelo, ya os digo, el boceto como veis fue firmado por él. Y también pues el modelo final se parece también bastante a lo que es este boceto, lo que da que hablar que puede que el modelo, ya os digo, el actual Bigster pues pueda variar distintamente. Decir también que su currículo anterior ha trabajado también incluso para Lincoln Mercury, la empresa que pertenece a Ford, digamos, en América, y lo dicho, en PSA para Citroën, y luego pues ha pasado por las manos de Aston Martin en distintos departamentos hasta llegar a director de diseño. Y os cuento más que nada esto porque si recordáis, el primer prototipo del Dacia Duster, por ejemplo, que fue en el año 2009, se presentó. En el 2010 salió el modelo definitivo y poco tenía que ver con lo que es ese modelo futurista que nos presentaron en 2009. También es otra política y en ese tiempo pues obviamente la marca Dacia utilizó el modelo de Nissan reestructurado y todo esto, y hoy en día pues la marca tiene un poquito más de mano gracias a sus beneficios y esto pues le va a dar un poquito de ventaja frente a darle rienda suelta para la imaginación de sus futuros modelos. Pero lo que sí estoy ya casi seguro es que el modelo Bigster puede variar bastante si no hay ningún modelo definitivo, si los diseños no están muy avanzados, que es lo más probable, pues que este proyecto pues se puede modificar ligeramente en lo que sería el diseño. Ya os mostré ayer un vídeo que os dejo arriba a la derecha con un par de bocetos que están presentando ya, digamos, unos renders, que se llama, bocetos imaginarios acerca del futuro modelo, que sí que se espera que se asemeje bastante al Bigster gracias a esa gran aceptación que ha tenido por el público, pero ya os digo que finalmente puede variar bastante. Pues nada, hasta aquí la información de hoy. Como siempre os traigo las noticias más frescas que hay y ya sabes, suscríbete al canal si aún no lo estás, dale al me gusta y síguenos en las redes sociales a través de Dacialízate. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra.